Hoyos, viceministro de Desarrollo Empresarial. Bienvenido, viceministro, lo escuchamos. Bienvenido nuevamente. Adelante. Mil gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a la doctora María Claudia Lacutir, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana, al doctor Martín Gustavo Ibarra, vicepresidente mundial de ASFA, la Organización Mundial de Zonas Francas, a la doctora Carolina Herrera, directora ejecutiva de la Cámara Portuaria y Marítima de la ANDI, y por supuesto al moderador de nuestro panel, Edgar Martínez, director ejecutivo de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas. Realmente quiero celebrar en primer lugar el privilegio de estar ante todos estos panelistas que han sido maestros míos en materia de la gestión del comercio internacional y particularmente de las zonas francas. Y hablo ahora desde quien tiene la responsabilidad en las políticas públicas en este frente en particular, celebrando además que este Congreso, en su tercera versión, integrado de zonas francas y de puertos y logísticas, es también de manera consecutiva mi tercer Congreso consecutivo, así que me complace hacerlo antes desde la academia, ahora desde la responsabilidad en estos temas del desarrollo empresarial. Y quisiera dar comienzo a mi presentación sobre el futuro de las zonas francas en Colombia, señalando en primer lugar que me ocuparé de tres temas fundamentales. El primero de ellos, hacer un rápido repaso de las tendencias económicas globales. No resisto la tentación de volver sobre mi pasado de analista, pero ahora con la responsabilidad de responder a esas tendencias globales. En segundo lugar, rápidamente hacer una referencia al balance muy promisorio de las zonas francas en Colombia. Y por supuesto, en la parte central, compartir con ustedes el modelo de nuevas zonas francas, las zonas francas 4.0 que hemos llamado, en el marco del actual proyecto de decreto modificatorio del decreto 2147 del año 2016 y que rige el régimen de zonas francas en Colombia. En ese contexto, entonces, quisiera destacar en primer lugar de las tendencias globales que hoy vivimos, cómo éstas señalan con toda claridad el avance hacia la cuarta revolución industrial, en la cual por lo demás ya estamos profundamente inmersos. Esta es una realidad que está generando una recomposición enorme de los territorios a lo largo y ancho de la geografía global, porque incluso más que megalópolis, a la que hacen referencia algunos observadores, estamos haciendo referencia fundamentalmente a estructuras urbano-regionales con una geografía muy variable a lo largo y ancho de esa geografía mundial. Estas megalópolis, ahora estructuras urbano-regionales dinámicas, se han convertido en grandes mercados, en grandes concentraciones de mercados para la oferta de bienes y servicios especializados, pero también en grandes plataformas de exportación de bienes, servicios y exportación de mano de obra, como ocurre con muchas de las ciudades de China que han hecho de las zonas francas precisamente un elemento clave de la inserción global. Y cuando hablo de geografía variable, pongo dos ejemplos concretos. En Colombia, una estructura urbano-regional como la de Bogotá, Cundinamarca, alberga 22 zonas francas, concentradas sobre todo en la sabana de Bogotá. Pero al mismo tiempo, en el Valle del Cauca tiene una estructura que podríamos llamar mucho más diversificada de ciudades, un sistema regional de ciudades que alberga 11 zonas francas para que veamos la dimensión que estos instrumentos tan poderosos están adquiriendo en la geografía de nuestro territorio nacional. Pero al mismo tiempo hay que decir que estamos frente a unas tendencias muy claras de recomposición sectorial en el marco
de esa geografía variable. En el año 2013, como ustedes pueden advertir en la parte derecha de la diapositiva, solo una empresa entre las más grandes del mundo que transaban en bolsa se encontraban entre las más grandes, y esa era una empresa de tecnología. Solo una entre las 5 más grandes que en ese momento se posicionaban en la bolsa de Nueva York. Hoy, 5 años después, estamos hablando de que todas las más grandes empresas son de altas tecnologías, duplicando y hasta triplicando su valor en esos 5 años, como consecuencia de sus servicios de valor agregado y, en todo caso, de procesos intensivos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Este es un primer elemento sobre el cual quiero llamar la atención, porque esto está provocando una marcada diferencia en torno al pasado reciente, porque las dinámicas aquí son muy veloces. La consolidación de plataformas de innovación y desarrollo tecnológica en nuestras áreas metropolitanas, el posicionamiento de estas áreas como nodos estratégicos para la articulación a cadenas globales de valor y, en particular, en la proyección en las cadenas de transporte y logística. Y, desde luego, estas se convierten en plataformas para la exportación de servicios y desarrollo del comercio electrónico, que se ha convertido ahora, a propósito de la pandemia, en un jugador muy importante dentro de estas actividades. En esta misma perspectiva, quisiera señalar que cuando hablamos de plataformas de innovación y desarrollo tecnológico, Martín, tienes que suspender tu micrófono, Martín. Decía entonces que las plataformas de innovación y desarrollo tecnológico le imponen a Colombia un desafío enorme cuando nos comparamos a nivel global. Para que ustedes tengan simplemente una dimensión de lo que representan estas dos gráficas, yo quiero mostrar que desde la perspectiva del Global Innovation Index del Banco Mundial, cuando hablamos desde el punto de vista de la participación de las actividades de I+D, tanto público-privadas, en el porcentaje del PIB, es cierto que la constante de los últimos 20 años en Colombia ha sido un salto relativamente pequeño en la escala de participación en esa perspectiva, del punto 1 al punto 2 del PIB, y tenemos el desafío de terminar este periodo de gobierno con 1.5% de participación de las actividades público-privadas de la inversión en ciencia, tecnología e innovación como porcentaje del PIB colombiano. Aún sigue siendo muy exiguo cuando, por ejemplo, el promedio mundial nos habla de tasas de participación del 2.3% de esas actividades en el PIB. Somos muy parecidos a América Latina y, en todo caso, estamos muy lejos de los promedios mundiales, que son 10 veces más en términos comparados con la investigación y el desarrollo que hacen nuestras empresas en el país. Desde el punto de vista de los nodos de articulación a cadenas de valor y hub de transporte y logística en que se han convertido estas áreas metropolitanas, no hay ninguna duda que allí también empezamos a mostrar algunos hechos que son portadores de futuro y que quiero destacar. Colombia ha aumentado significativamente la participación de los bienes de alta tecnología en su canasta exportadora, como lo pueden ver en la parte superior derecha del gráfico, al pasar de un 3.1% de esas actividades de alta tecnología al 7.1% en las exportaciones totales de Colombia. El mundo se ha mantenido, incluso en los últimos 40 años, alrededor del 20% de participación de las actividades de ciencia, tecnología e innovación como componentes de las exportaciones. Pero también
Debo destacar que si bien los contenedores transportados por el país se han multiplicado por 5 entre el año 2000 y el año 2018, en el caso del mundo lo han hecho ciertamente a un ritmo menor del 3.5, pero sobre base de cifras exponencialmente mucho más grandes que las nuestras, porque allí seguimos en el reto de convertirnos en un hub de transporte importante y de logística en las Américas. En esta misma dirección, quiero destacar que cuando hablamos de la exportación de servicios, y los estoy llevando a la parte baja de la diapositiva, las exportaciones de servicios y el desarrollo del comercio electrónico como resultado de esa nueva dinámica, en Colombia se han multiplicado por 3.3 entre el 2006 y el 2018. Una cifra, un comportamiento relativamente más favorable en relación con el mundo, que se multiplicó por 2. Pero de nuevo, sobre la base de cifras aún muy bajas y con un fuerte énfasis en el turismo, que ciertamente es una buena noticia. Y aquí está una protagonista enorme de esas dinámicas, María Claudia, en los últimos años, del impulso al turismo como un elemento de servicios fundamentales de nuestras exportaciones. Pero ella también sabe que aquí tenemos un desafío grande para diversificar hacia otros servicios la oferta exportable colombiana. Quería referirme a estos desafíos porque necesariamente están en la base del desempeño actual y sobre todo de las exigencias del desempeño futuro de las zonas francas en nuestro país. Y de manera muy sintética, quiero señalar que efectivamente cuando nos referimos a las zonas francas en Colombia, el desempeño de largo plazo, particularmente de los últimos 12 años, donde el dinamismo de esas zonas francas ha sido muy importante, tenemos que destacar el hecho de que en esas zonas francas, en las 115 que hoy tenemos, 75 zonas francas permanentes especiales, 40 de ellas zonas francas permanentes o parque, estamos hablando de 47 billones de inversión acumulada entre el 2007 y el 2019. Estoy hablando de 3, en la práctica, para tener un orden de magnitudes, de 3 reformas tributarias completas en el país, lo cual no es una cifra menor. 143,000 empleos generados entre directos y vinculados, más de 1,000 usuarios calificados en todas nuestras zonas francas a lo largo de los 21 departamentos en los cuales son factor de convergencia y desarrollo regional. Y por supuesto, aquí tengo que destacar también el hecho de que en este periodo de gobierno, de agosto de 2018 a la fecha, no solamente hemos renovado el compromiso con el régimen de las zonas francas, sino que lo hemos puesto en marcha desde el mismo 7 de agosto. Estamos hablando aquí de 7 zonas francas aprobadas en el curso de estos 2 años, 6 zonas francas permanentes especiales, 1 permanente, 3.9 millones de compromisos de inversión y desde luego 1,062 empleos que en esta coyuntura estamos abocados a dinamizar mucho más en 6 departamentos con zonas francas declaradas: salud, generación de energía, portuario, hidrocarburos y agroindustria. Y tal vez mencionar que pionera en esta línea es una zona franca de cannabis que hace poco aprobó la Comisión Intersectorial, para mostrar además que ese es un sector dinámico al que también le apuesta el gobierno nacional desde procesos de transformación en zonas francas. En este momento tenemos 7 zonas francas adicionales por aprobar en el curso de este año en 6 departamentos del país y 7 zonas francas por prorrogar en el marco del decreto 1054, con el compromiso de que efectivamente en las próximas semanas se estarán agilizando las decisiones en torno a esas prórrogas, que ha sido una solicitud clamorosa, entendible y legítima de la zona de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI.
Y en el marco del nuevo modelo de zonas francas, al que le estamos apostando desde la modificación del decreto 2147, nos hemos propuesto dos objetivos fundamentales. Y en esto quiero ser muy enfático. El primero de ellos, promover proyectos empresariales ambiciosos, orientados precisamente a fortalecer nuestra capacidad productiva interna en el marco de las tecnologías de la cuarta revolución industrial y con el criterio de inserción en cadenas locales, regionales y globales de valor. En otras palabras, queremos convertir a las zonas francas en un poderoso instrumento de desarrollo productivo y de reactivación de la economía en esta coyuntura. Y desde luego, eso lo queremos hacer poniendo en valor su robustez como instrumento de política industrial, pero también en el marco de una orientación muy precisa para que estas zonas francas 4.0 reciban simplificación como un elemento fundamental para su desarrollo. Procedimientos y trámites mucho más ágiles, tanto para nuevos proyectos como para la prórroga de las zonas francas existentes. Y esa es una apuesta que el ministro les señaló a ustedes el día de ayer y hoy lo ratificamos en esta importante reunión. Cuando hablamos de zonas francas 4.0, estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando de desarrollo productivo, ya lo he dicho, de simplificación de trámites, pero también estamos hablando de un nuevo marco institucional que fortalezca esas zonas francas en la perspectiva de generar valor hacia las industrias 4.0, a su consolidación como instrumentos de convergencia regional y de apoyo al desarrollo de nuestros departamentos, a su consolidación como un hub de servicios de exportación, especialmente en sectores con alto contenido de conocimiento, y desde luego a consolidar el comercio electrónico con absoluta legitimidad y con absoluta valía como un elemento y como un instrumento fundamental del nuevo esquema de zonas francas. Ya lo he dicho, reactivación y repotenciación económica es el nuevo nombre del juego en este momento en la economía nacional, y a ello queremos vincular muy activamente las zonas francas. Para ello, por supuesto, estamos ajustando los requisitos y los procedimientos para que esos nuevos proyectos de prórroga lleguen en la dirección que todos queremos. Precisamente con ese énfasis en desarrollo productivo es que le hemos apostado, en primer lugar, a una serie de decisiones que ya estamos poniendo en consulta con los comisionados de nuestra Comisión Intersectorial de Zonas Francas, pero que también hemos venido trabajando en distintos escenarios empresariales, en cerca de 34 encuentros que hemos tenido en el curso de una consultoría que es la que hoy está ejecutándose para fortalecer este instrumental. Y allí hemos empezado a trabajar en la dirección de permitir en el nuevo régimen que usuarios industriales que produzcan bienes, que no cuenten con registros de producción nacional y que son claves en la inserción en cadenas globales y regionales de valor, reduzcan el valor de sus compromisos de inversión y empleo adquiridos en la medida en que aportan a la nueva industrialización del país. Se fortalece también la orientación de las zonas francas hacia la innovación, el fortalecimiento y sobre todo a su conversión en estrategias o en plataformas de servicios de exportación a todos los mercados regionales, hemisféricos y globales. Incluimos dentro de la definición de nueva inversión, además, el concepto de activos intangibles más allá del concepto tradicional de maquinaria. Las patentes, las marcas, los prototipos se incorporarán como un elemento importante para reconocer las nuevas intervenciones y en todo caso buscaremos flexibilizar requisitos para zonas francas en regiones con bajos índices de desarrollo socioeconómico, también para garantizar que este es un instrumento de equidad y de incorporación de las MIPYMES en desarrollos productivos regionales. No hay que olvidar que el 91% de las empresas que hoy se ubican en zonas francas del país son MIPYMES, y a eso queremos seguir apostándole desde las regiones. Por supuesto, siguiendo con la estrategia de desarrollo productivo, vamos a habilitar que las zonas francas permanentes especiales declaradas y las nuevas
puedan solicitar el desarrollo de sus actividades en diferentes áreas geográficas, independientemente de la jurisdicción de esas localizaciones, con el fin de permear mucho más el instrumento y flexibilizarlo en nuestros territorios. También le apostamos a flexibilizar compromisos para las zonas francas permanentes especiales, que seguimos considerando como un instrumento idóneo, particularmente en los servicios y en las actividades agroindustriales, para incluso permitirles flexibilizar compromisos de empleo e inversión si se comprometen a realizar exportaciones hacia terceros países. Y desde luego, habilitar en todo caso el desarrollo de las zonas francas permanentes especiales en todos los sectores industriales. En su momento estaban referidos solamente a 5 sectores, entre ellos los cárnicos, la leche y algunas actividades del biodiesel. Ahora estamos entendiendo esta condición a todos los sectores agroindustriales del país. Y desde luego, esperamos que las zonas francas permanentes parque, exclusivamente de servicios, incluso puedan tener un área inferior a 20 hectáreas en regiones estratégicas del país que por razones obvias de la localización de los servicios exigen menor área que cuando hablamos de procesos industriales o logísticos. En esa misma perspectiva, quiero destacar, tal vez como elemento central, antes de pasar a la parte final de mi presentación, lo que a mi juicio constituye la apuesta central de este proceso modificatorio del decreto 2147, la simplificación, la simplificación, la simplificación. Para las nuevas solicitudes, les voy a dar simplemente una cifra. Queremos pasar de 57 trámites en la actualidad, que a pesar de que hemos convertido en trámites virtuales en una gran medida, siguen siendo muchos. Vamos a pasar a 25 trámites absolutamente necesarios y sobre todo con la posibilidad de que esos 25 trámites se agilicen en toda su extensión. Particularmente, estamos eliminando requisitos para la declaratoria, tales como los estudios de factibilidad económica y de mercado, y algunas certificaciones del orden local que de verdad ya no vemos relevantes y que están obsoletas. La articulación con el plan de desarrollo no tiene mayor sentido como exigencia. O la disponibilidad de servicios públicos, que es un elemento fundamental de todo aquel que hace inversión, garantizarse que esos servicios públicos estén disponibles, porque si no es él el que finalmente termine las dificultades para desarrollar su proyecto. Vamos a simplificar claramente el proceso de análisis financiero, que había sido y sigue siendo muy engorroso a nuestro juicio, con énfasis en cronogramas de inversiones y en documentación de soporte para acreditar el respaldo de esas inversiones. Vamos a reducir a 4 meses. Hemos visto ese ejercicio, lo hemos hecho con varios usuarios de zonas francas para reducir de 4 meses el tiempo para tramitar la solicitud de nuevas zonas francas y de prórrogas, una vez, desde luego, se radique la documentación solicitada. Y en materia de prórrogas, donde sé que también hay unas enormes expectativas por la coyuntura de transición en que estamos viviendo hoy, vamos claramente a pasar, escúchenme bien, de 50 trámites, que era lo que planteaba en su momento el 1054, a solo 20 trámites, concentrando los ejes de las solicitudes en 3 grandes direcciones. Vamos a insistir en la exigencia de la inversión del 8% en ciencia, tecnología e innovación, con el cronograma adecuado y entendiendo además que estamos incorporando los intangibles como un elemento importante de esa inversión. En particular para las zonas francas permanentes parque, la acreditación de la disponibilidad de los terrenos mediante simples certificaciones de la asamblea de copropietarios y sin necesidad de procesos costosos y complejos de estudios de títulos predio a predio, que sabemos que ha sido una dificultad en la actual coyuntura. Y finalmente, desde luego, para las zonas francas permanentes especiales, insistir en el cronograma de generación de empleo como un elemento fundamental de ratificación de la legitimidad de ese instrumento. Así que, como ustedes ven, tenemos una agenda de simplificación muy clara y concluyo señalando que además
tenemos un marco institucional muy preciso, precisamente para recoger la inquietud que muchos de los usuarios, la Cámara de Usuarios de Zonas Francas en particular, nos ha señalado de la necesidad de tener en otras regiones del mundo, particularmente, por ejemplo, como en República Dominicana, que ha sido señalada como una buena práctica en este tipo de institucionalidad, la creación de un Consejo Nacional de Zonas Francas como espacio de trabajo público que se articula al Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Aquí lo que queremos es entendiendo que la política esa política al sector privado con el fin de garantizar que haya 3 delegados de los gremios, 2 de la academia, 6 del sector público, que serían los mismos que ya tienen asiento en la Comisión Intersectorial, y en todo caso incorporar a ProColombia, nuestro gran adalid de la promoción de las exportaciones y la inversión, como Secretaría Técnica de ese Consejo Nacional de Zonas Francas. Concluyo diciéndoles, como alguna vez dijo Víctor Hugo, no hay nada, amigos de las zonas francas, amigos de la Cámara Logística y Portuaria, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y ustedes tienen que tener toda la certeza de que nuestro compromiso con un instrumento poderoso para la atracción de inversión, para el desarrollo productivo, el e-commerce y las exportaciones de servicios, cuenta con un gobierno comprometido y desde luego con un Ministerio de Comercio jugado por demostrarle al país, por demostrarle al mundo que vamos a tener zonas francas mucho más competitivas en el futuro, y lo vamos a hacer de la mano de ustedes para que este 30 de agosto, este 15 de agosto, que ha sido mi compromiso con el señor ministro, podamos tener claramente para surtir el trámite final de consulta legal, después de todos estos 2 meses de consultas ingentes en el sector público y en el sector privado, un instrumento poderoso de zonas francas 4.0 para responder a las tendencias del mundo. Y no solamente a las tendencias de mejor eficiencia, sino a las tendencias de mayor inclusión y al fortalecimiento de esos instrumentos como elementos fundamentales de nuestras micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.